Fue rechazado y humillado cuando se negó a ocupar el asiento de primera clase que había pagado, y solo 10 minutos más tarde, el mismo piloto que ignoró su presencia sería despedido públicamente por ese mismo pasajero. Lo que ocurrió durante este vuelo no solo cambiaría para siempre a los que iban a bordo, sino que haría tambalear a toda la aerolínea. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Y si te gustan relatos como este, no olvides compartir, darle like y seguirnos. Para más, esto es apenas el comienzo. El sol de la mañana rebotaba contra el fuselaje del vuelo 827 con destino a São Paulo, y entre los ejecutivos, en turistas y viajeros frecuentes que abordaban con prisa medida, uno de ellos destacaba no por su atuendo un traje gris oscuro perfectamente planchado, una maleta de cuero genuino y un pasaporte con sellos de medio mundo, sino por el aire casi invisible de autoridad que parecía envolverlo como una segunda piel. Y aunque él no buscaba atención, la atención siempre lo encontraba, aunque no siempre del modo que uno esperaría. Se llamaba Elijah Rohn, y era conocido en los círculos financieros globales como uno de los CEOs más enigmáticos, el tipo de mente brillante que podía doblar el destino de una empresa con una sola reunión silenciosa, y sin embargo, al ingresar en la cabina de primera clase, donde su asiento 2A lo esperaba, fue interceptado por una sonrisa rígida y prepotente sostenida por un uniforme azul marino con charreteras, una sonrisa que le pertenecía al piloto mismo. Sí, el piloto, que en ese momento estaba terminando una inspección visual de la cabina y que, al posar la mirada sobre Elijah, frunció ligeramente el ceño, como si hubiera detectado un error de sistema que necesitaba corregir de inmediato. «Disculpe, caballero», dijo el piloto, cuya placa lo identificaba como C. Masterton, con un tono que intentaba sonar amable pero rebosaba condescendencia. «Los asientos de primera clase están completos. Quizás se ha equivocado de cabina». Elijah, que llevaba casi 3 décadas lidiando con ese tipo de microexpresiones disfrazadas de protocolo, simplemente sacó su pase de abordar con lentitud calculada, lo sostuvo a la altura del rostro del piloto, y respondió con voz tan serena como cortante: «Tengo reservado el 2A desde hace 6 semanas, y si no me equivoco, su trabajo está en la cabina de mando, no en la asignación de asientos». Por un segundo, el piloto pareció desconcertado, y detrás de su incomodidad se adivinaba algo más profundo, tal vez una mezcla de prejuicio no resuelto, o simplemente la arrogancia de alguien no acostumbrado a ser cuestionado. Así que, sin ofrecer disculpas ni buscar aclaraciones, levantó la mano con un gesto breve y dijo: «Voy a pedirle que se siente temporalmente en la parte trasera mientras resolvemos este malentendido», y con esas palabras, desató la chispa que encendería la historia más increíble jamás ocurrida en un avión de pasajeros. Elijah no discutió, no alzó la voz, ni siquiera movió una ceja. Tomó su maleta, giró lentamente, y caminó hacia la sección de clase económica, mientras varios pasajeros lo observaban sin entender del todo lo que acababan de presenciar, y aunque su cuerpo se desplazaba hacia la parte trasera del avión, su mente ya estaba varios pasos adelante, analizando, previendo, calculando las variables de una situación que pronto pasaría de absurda a peligrosa, porque lo que ni el piloto, ni los asistentes de vuelo, ni los pasajeros sabían, era que Elijah no solo era CEO de una multinacional tecnológica, sino que también tenía horas de vuelo registradas, entrenamiento militar avanzado y una conexión directa con la junta directiva de la aerolínea, una conexión que en exactamente 10 minutos cambiaría el rumbo del vuelo, literalmente. Mientras el vuelo 827 se despegaba de la pista con una suavidad ensayada, como si nada anormal hubiera ocurrido, Elijah Rohn se acomodaba en el estrecho asiento 24C, al lado de un adolescente que no paraba de masticar chicle, y una mujer dormida con auriculares enormes, y aunque su cuerpo estaba reclinado en ese espacio que parecía diseñado para humillar a cualquier espalda adulta, su mente navegaba con precisión quirúrgica por los acontecimientos que acababan de desarrollarse, preguntándose no si actuar, sino cuándo hacerlo. A su alrededor, la cabina de clase económica vibraba con la energía usual de un vuelo matutino. El crujir de envoltorios de snacks,
el zumbido constante de las turbinas y el chisporroteo de conversaciones triviales entre desconocidos que compartían el mismo aire enlatado por varias horas, pero por encima de ese murmullo mundano, Elijah mantenía sus sentidos atentos, percibiendo cada cruce de miradas, cada movimiento de la tripulación, cada palabra emitida por los altavoces con una calma inquietante que solo tienen los que han estado al mando en situaciones mucho más peligrosas que una cabina mal manejada. Mientras tanto, en la primera clase, el capitán Masterton se acomodaba en su asiento de piloto con una sonrisa de satisfacción no disimulada, convencido de haber evitado lo que él describiría más tarde como una interferencia innecesaria en la experiencia premium, sin saber que esa frase quedaría registrada en el informe oficial como una muestra de prejuicio institucional. Junto a él, el primer oficial encendía los sistemas de navegación automática y lanzaba una mirada incómoda, como si algo en su interior supiera que ese vuelo estaba destinado a desviarse, aunque no por tormentas ni fallas técnicas, sino por algo mucho más humano. De regreso en la clase económica, Elijah sacó su móvil, que aún tenía señal por estar conectado al sistema interno de red, y escribió un mensaje breve, sin emociones ni adornos, dirigido directamente al presidente del consejo de la aerolínea, un hombre que no solo lo conocía, sino que lo temía. Estoy a bordo del 827. Piloto interfirió con mi asiento. No reconoceré autoridad alguna si ocurre una emergencia. Prepárense. No añadió despedida ni explicación, y al enviar el mensaje, volvió a guardar el teléfono, cerrando los ojos por un instante como si tomara una pausa para sincronizar su respiración con la del avión mismo, porque aunque aún no lo sabía nadie más en esa aeronave, en cuestión de minutos, los controles dejarían de responder correctamente, y toda la seguridad del vuelo dependería no del piloto que lo desplazó, sino del hombre que acababan de relegar a la fila 24. Y justo cuando la auxiliar de vuelo pasaba por su fila ofreciendo jugo envasado con una sonrisa automática, el avión dio un pequeño tirón, un latido extraño, casi imperceptible, que provocó apenas un leve ajuste de cinturones entre los pasajeros, pero que para Elijah significó otra cosa completamente distinta, un síntoma de despresurización leve en la cabina de mando, una falla que no tendría por qué ocurrir si los protocolos se hubieran seguido al pie de la letra. Se quitó el cinturón sin decir palabra y se incorporó lentamente, mientras la auxiliar le dijo con una voz entre preocupada y ensayada: «Señor, por favor, debe permanecer sentado». Pero él no respondió, porque no tenía que hacerlo, y cuando ella intentó detenerlo con una mano suave, la mirada que él le lanzó, una mirada cargada de algo que no era rabia sino autoridad pura, fue suficiente para que ella se apartara sin oponer resistencia. Elijah caminó por el pasillo con paso firme, con todos los ojos siguiéndolo como si llevara un emblema invisible en el pecho, y cuando llegó a la puerta de la cabina, tocó 2 veces con los nudillos, como si en realidad estuviera tocando el umbral de un juicio inminente. Y entonces, la voz del capitán sonó desde el interior, tensa por primera vez. «¿Qué demonios está haciendo usted fuera de su asiento?». A lo que Elijah respondió, sin levantar la voz, pero con un tono que cortó el aire como un bisturí, corrigiendo su error: «Ábrame la puerta, o este avión no llegará a su destino». Durante un segundo que se alargó como una turbulencia sin fin, nadie habló al otro lado de la puerta de la cabina, como si incluso los sistemas electrónicos del avión hubieran decidido contener la respiración ante lo que estaba a punto de suceder, y fue entonces cuando se escuchó el leve chasquido metálico del seguro, deslizándose hacia un lado, un sonido tan pequeño que la mayoría de los pasajeros no lo habría notado, pero que para Elijah Rohn sonó como una detonación de posibilidad. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros, revelando el rostro del primer oficial, un joven de mandíbula apretada y ojos de alerta, que apenas reconoció a Elijah, lo miró como si estuviera viendo a un fantasma autorizado. «Señor, este es un espacio restringido», intentó decir, aunque en su voz ya no quedaba ni la mitad de la autoridad que usualmente acompañaba esa frase. «Y usted está a segundos de enfrentar una pérdida total del sistema de navegación», le interrumpió Elijah con esa calma que, en vez de tranquilizar, hacía que todo pareciera más urgente.
La presión diferencial en la cabina se está acumulando mal por una recalibración fallida del motor auxiliar, y el piloto al mando no ha notado nada porque está revisando el menú del desayuno en lugar de los indicadores. El primer oficial parpadeó, confundido, y luego giró la cabeza apenas para confirmar en las pantallas lo que Elijah acababa de describir con una precisión que no debería poseer ningún pasajero común. Pero ahí estaba, una alerta parpadeante, apenas visible, que el capitán había minimizado como si se tratara de una notificación molesta. ¿Quién es usted exactamente?, preguntó finalmente, con la sospecha deslizándose en su tono como una gota fría por la espalda. Elijah dio un paso adelante, cruzando el umbral sin esperar permiso, y con un gesto lento sacó una tarjeta negra con letras doradas que relucían bajo la tenue luz del panel de instrumentos. Elijah Rohn dijo sin necesidad de presentaciones. CEO de Rohn Aerodynamics, ingeniero jefe del sistema de control de navegación de esta aeronave, y si me lo permiten, el único en este avión con las horas de simulador suficientes para aterrizarlo con sus vidas intactas. El capitán Masterton, que hasta ese momento se había limitado a mirar a través del parabrisas como si pudiera ignorar lo que ocurría a medio metro detrás de él, giró lentamente con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Pero cuando vio la tarjeta que solo se entrega a ejecutivos con acceso total a los protocolos de seguridad de la aerolínea, su mandíbula se tensó de una forma que no dejaba espacio para el debate. Usted no tiene autoridad sobre este vuelo, espetó, pero su voz sonó hueca, como un tambor sin piel. Elijah lo miró sin pestañear, y durante un momento, lo único que se escuchó fue el zumbido eléctrico del sistema de navegación y el lejano murmullo de los pasajeros ajenos al cambio tectónico que estaba ocurriendo justo sobre sus cabezas. No tenía intención de interferir, dijo Elijah finalmente, bajando la voz como quien entrega un veredicto. Pero usted me forzó a actuar. Este avión está a 14 minutos de ingresar a una zona de turbulencia severa que el sistema aún no ha actualizado debido a una desconexión parcial del radar secundario. Usted no solo no lo ha detectado, sino que además me retiró de primera clase como si mi presencia aquí fuera una amenaza. El primer oficial, ahora con la frente cubierta de un sudor frío, asintió lentamente mientras revisaba el sistema y confirmaba cada palabra, cada predicción, cada número. El capitán intentó hablar, pero ya no había palabras que sirvieran, así que Elijah se sentó en el asiento auxiliar, ajustó los auriculares, encendió el panel de copiloto y dijo con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que hace: «Tomen nota, caballeros. Hora marcada, 10:43. Yo tomo el mando». Mientras el capitán Masterton permanecía en su asiento, rígido como una estatua sin propósito, observando de reojo cómo Elijah ajustaba con movimientos expertos los interruptores del sistema de compensación barométrica, el ambiente en la cabina de mando se volvió denso, cargado no solo por el inminente riesgo que aún latía en los sistemas del avión, sino también por esa tensión intangible que solo nace cuando se derrumba una jerarquía construida sobre apariencias y no sobre competencia real. Afuera, más allá del vidrio grueso y curvo de la cabina, las nubes comenzaban a formarse como puños cerrados de vapor grisáceo, señalando la llegada del frente atmosférico, que Elijah había anticipado con exactitud quirúrgica, y fue entonces cuando el primer oficial, que hasta ahora se había movido como una sombra obediente al lado de Masterton, inclinó su silla hacia Elijah con una mezcla de respeto, miedo y alivio, como si acabara de cruzar una línea que no tenía retorno. «¿Cuál es el protocolo?», preguntó en voz baja, como si pedir ayuda fuera algo que aún le costara digerir. Elijah no lo miró al principio. Sus ojos seguían atentos al indicador de variación de altitud y a los niveles de combustible que, curiosamente, mostraban un desequilibrio menor en el tanque izquierdo, pero finalmente asintió con la cabeza, sin necesidad de levantar la voz, porque ahora, en esa cabina, él era el único que hablaba con peso propio. «Desviamos 5 grados al este», ordenó con calma. «Mantenemos a 30.000 pies durante 3 minutos. Luego descendemos 1.500 para evitar la línea frontal de cúmulos. No hay margen para improvisar, y no toleraré otra decisión tomada por orgullo». El primer oficial obedeció al instante,
sus dedos temblorosos pero precisos activando la navegación manual, mientras el capitán Masterton los observaba en silencio, derrotado no por un error mecánico, sino por su propia arrogancia que ahora le pesaba más que cualquier turbulencia. En la cabina de pasajeros, nadie sabía aún lo que ocurría exactamente, pero los murmullos comenzaron a extenderse como ondas de presión. La sobrecargo de clase ejecutiva había sido llamada a la parte delantera sin explicación, el sistema de entretenimiento fue interrumpido brevemente, y algunos pasajeros notaron que uno de los pilotos había dejado su asiento, una señal que rara vez era buena. Y mientras el avión viraba sutilmente en el aire, un cambio casi imperceptible para los no entrenados, pero cargado de intención para quien supiera leer los cielos, Elijah cerró los ojos por un breve instante, como si al alinearse con la nueva ruta, también ajustara algo dentro de sí mismo, porque no era la primera vez que lo subestimaban, ni sería la última, pero esta vez había llegado el momento de devolver con precisión lo que la altitud no siempre puede otorgar: justicia. El sistema de radio interno crepitó, y la voz de Elijah, serena y firme, apareció por primera vez en el canal general, interrumpiendo cualquier suposición que los pasajeros pudieran tener. Damas y caballeros, les habla Elijah Rohn, copresidente ejecutivo de Rohn Aerodynamics y actual comandante en funciones de este vuelo. No hay motivo de alarma. El vuelo está bajo control y procederemos a realizar un aterrizaje anticipado por razones de seguridad operativa. Agradecemos su cooperación y les pedimos que mantengan la calma mientras el equipo de cabina les informa los pasos a seguir. Una pausa, breve, suficiente para que en la clase económica una señora soltara su vaso de plástico, y en la primera clase un ejecutivo tragara saliva como si acabara de leer un contrato que lo comprometía sin saberlo. Y entonces, la última frase. Por cierto, el capitán titular ha sido relevado de sus funciones. La decisión es efectiva, inmediata y permanente. El silencio que siguió al anuncio no fue el tipo de silencio habitual que se forma cuando los pasajeros se acomodan para dormir o cuando el avión atraviesa una zona tranquila del cielo. No, este fue un silencio denso, palpitante, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Una pausa colectiva donde cada respiración se volvía sospechosa, cada movimiento parecía una transgresión, y cada mirada se dirigía hacia el frente del avión con una mezcla de asombro, confusión y una incipiente sensación de justicia. En la cabina, el capitán Masterton respiraba de forma contenida, los nudillos apretados contra los descansabrazos de su asiento, incapaz de pronunciar una sola palabra mientras observaba cómo Elijah Rohn, aquel hombre al que había desplazado con desdén como si fuera una anomalía incómoda, ejecutaba con precisión impecable las maniobras necesarias para reencauzar el vuelo, y por primera vez en su carrera, Masterton sintió que el uniforme que vestía le pesaba más que un paracaídas mojado. ¿Tiene alguna objeción que presentar?, preguntó Elijah, sin girarse, manteniendo la vista en los indicadores y el sistema de aproximación, pero con un tono que no necesitaba ser alto para imponerse. Masterton tragó saliva, pero no respondió, porque sabía que cualquier palabra que dijera no solo sería inútil, sino que quedaría grabada, posiblemente utilizada en su contra en la inminente auditoría que lo esperaba al aterrizar. Sabía también que cada segundo que Elijah permaneciera al mando era un segundo que restaba a su ya debilitado estatus, y que ese hombre al que había tratado como una amenaza simbólica era, en realidad, la única autoridad real a bordo. Desde el sistema interno, los tripulantes comenzaban a movilizarse siguiendo las nuevas instrucciones. Los pasajeros de primera clase eran informados de que se realizaría una escala de seguridad en Panamá, lo que provocó una oleada de susurros, algunos tensos, otros con cierta nota de morbo, porque el rumor de que el pasajero de clase económica tomó el control del avión ya había empezado a circular como electricidad descontrolada. Mientras tanto, en el sistema de comunicaciones satelitales de la aeronave, una notificación se transmitía encriptada: relevo de comando en vuelo 827 aprobado por Junta Ejecutiva. Activación de protocolo Delta 9. Notificar a autoridades aeroportuarias. Elijah no sonrió,
pero sus dedos temblaron ligeramente por primera vez, no de nerviosismo, sino de algo que era casi tristeza. Había pasado años construyendo aviones que otros pilotarían, en años desarrollando sistemas que salvarían vidas que nunca conocería. Y sin embargo, aquí estaba, obligado a tomar el control no por deseo, sino por la negligencia de un hombre que prefería proteger su ego antes que a sus pasajeros. «Estamos a 8 minutos del punto de descenso», dijo Elijah, esta vez al primer oficial, que asentía con una rapidez casi reverencial, como quien sabe que está aprendiendo en tiempo real de alguien que está muy por encima de cualquier manual de vuelo. Y fue entonces, en ese momento de transición entre cielo y tierra, cuando Elijah volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a Masterton directamente, sin rabia, sin dramatismo, solo con la precisión de quien dice una verdad inevitable. «Capitán, al momento del aterrizaje, se presentará a la autoridad aeroportuaria en la puerta 2B. No volverá a operar ninguna aeronave de esta línea. Su licencia será suspendida hasta nuevo aviso, y su conducta será auditada por el Consejo Directivo de la aerolínea, del cual, como usted bien sabe, ahora yo soy vicepresidente». Masterton no dijo nada, porque no quedaba nada que pudiera decir. Y mientras la Tierra comenzaba a acercarse por debajo de las nubes, el avión seguía su descenso, no solo hacia una pista de aterrizaje, sino hacia un punto de inflexión que quedaría escrito no en los libros de aeronáutica, sino en las memorias de todos los presentes como el día en que un hombre, tratado como invisible, no solo tomó el mando del avión, sino que desmanteló a un imperio de arrogancia desde dentro, sin levantar la voz. Cuando las ruedas del vuelo 827 tocaron la pista del Aeropuerto Internacional de Tocumen con una suavidad casi antinatural, como si el avión no aterrizara, sino que se posara con dignidad sobre la tierra, los pasajeros, que aún no sabían del todo lo que había ocurrido entre las nubes, se aferraron instintivamente a los reposabrazos, no por miedo, sino por esa sensación profunda e inexplicable de que algo importante acababa de concluir, y que ninguno de ellos volvería a abordar un avión sin recordar aquel aterrizaje. Elijah Roane apagó el piloto automático y mantuvo el control manual hasta los últimos metros, guiando el avión con una concentración que no dejaba espacio para la emoción, pero apenas estacionó frente a la terminal asignada y activó los frenos de emergencia, respiró profundamente, cerró los ojos por una fracción de segundo, y entonces giró hacia el primer oficial, que lo miraba como se mira a alguien que ha salvado la vida de todos sin alardes, solo con la fuerza del conocimiento, la templanza y la justicia. «Contacto con torre confirmado», dijo el primer oficial, apenas en un susurro. «Están listos para recibirnos». La puerta de la cabina se abrió, y la jefa de cabina, una mujer que había mantenido su temple con admirable profesionalismo a lo largo del vuelo, entró con una expresión entre solemne y agradecida, y tras ella, subieron 2 miembros de seguridad aeroportuaria junto a un representante local de la aerolínea, que avanzaron con paso firme hacia el asiento del capitán Masterton. «Capitán, debe acompañarnos», dijo el oficial, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a negociación. Masterton ni siquiera preguntó por qué. No hizo escenas. No discutió. Solo se levantó lentamente y salió de la cabina escoltado entre susurros helados y miradas que evitaban el contacto directo, como si su caída hubiera liberado un tipo de gravedad distinta en el avión. Elijah se mantuvo sentado por un momento más, como si no tuviera prisa por salir, observando cómo, uno a uno, los pasajeros comenzaban a entender lo ocurrido. Algunos se quedaban inmóviles, intentando juntar las piezas de una historia que sabían que contarían más tarde en cenas, en entrevistas, en redes sociales. Otros se levantaban lentamente, dirigiéndose a la salida con una nueva forma de respeto en sus gestos, lanzando miradas furtivas a aquel hombre que, hasta hacía poco, había sido tratado como un error del sistema. Fue entonces cuando una niña pequeña, de no más de 7 años, se soltó de la mano de su madre y se acercó tímidamente al asiento donde Elijah guardaba su tablet de navegación. «¿Tú eres el que salvó el avión?», preguntó con esa inocencia que perfora cualquier protocolo. Elijah sonrió, por primera vez en todo el vuelo, y asintió con la cabeza.
No lo salvé, dijo con voz tranquila. Solo lo llevé a donde tenía que ir. La niña lo miró unos segundos más, como si no supiera si creerle o adorarlo, y luego regresó corriendo con su madre, quien le dedicó una mirada a Elijah tan llena de gratitud que no necesitó palabras. Minutos después, Elijah descendió del avión por la escalinata a auxiliar una decisión deliberada para no cruzarse con la prensa que ya comenzaba a agolparse en la terminal principal, y fue recibido por el CEO de la aerolínea, un hombre de rostro tenso y corbata torcida que estiró la mano con torpeza. Señor Rohn, esto fue inesperado. Elijah no respondió de inmediato. Se limitó a mirar al CEO por un largo segundo, luego a los técnicos que inspeccionaban el avión, y finalmente al cielo, aún cargado de nubes como un telón que recién se cierra. Lo que fue inesperado, respondió al fin, es que haya tenido que pasar esto para que entiendan que el verdadero liderazgo no se compra con medallas ni se presume con charreteras. Se demuestra cuando la altitud te obliga a decidir si vas a actuar o simplemente mirar cómo todo cae. El CEO tragó saliva, bajó ligeramente la cabeza y murmuró algo que sonó a «gracias». Elijah no se quedó a dar entrevistas, ni aceptó invitaciones a conferencias, ni publicó nada en sus redes. Simplemente caminó hacia el coche negro que ya lo esperaba, se subió sin mirar atrás y desapareció entre los hangares como una sombra elegante que había venido a restablecer el orden y ahora se desvanecía, dejando tras de sí una historia que se contaría una y otra vez con asombro, con respeto, y con una frase que resonaría mucho después de que el avión tocara tierra. Ese hombre no solo aterrizó el avión, aterrizó la verdad.